Nuevamente transmitiendo para las catotertulias de la Universidad Católica. Ahora, desde una perspectiva económica, tenemos hoy a un gran invitado, docente, investigador de nuestra universidad, con un gran recorrido académico, el doctor Osvaldo Gutiérrez. Para mí un honor entrevistarlo en esta ocasión para hablar de estos temas económicos que tanto nos interesan. Buen día, doctor, un gusto tenerlo por acá. No sé si nos podría dar una introducción de un poquito de su carrera acá dentro de la universidad, de su carrera académica y cómo usted llega pues a desarrollarse en el ámbito económico y académico. Claro que sí, querido Augusto. Para mí un honor, un placer estar acá presente, ser entrevistado por tu persona. Mi nombre es Osvaldo Walter Gutiérrez Andrade, soy economista. He tenido la oportunidad de hacer un doctorado en economía. Tengo una especialidad en metodología de la investigación científica aplicada a las ciencias empresariales, una maestría en docencia universitaria. También he podido hacer varios diplomados en relación siempre a la educación y a la formación de economista que tengo. Y decirte que para mí, la carrera que he tenido ha sido un verdadero gusto haberla recorrido. He sido director del Departamento de Administración, Economía y Finanzas del año 2002 al año 2010. También he podido ser coordinador del Departamento de Ciencias Empresariales en la UPB en el año 95-96. Y bueno, también desempeñarme, ¿no es cierto?, como docente investigador. He podido publicar 21 libros, algunos en autoría individual, otros en coautoría, siempre con el afán de dejar un legado, un mensaje a la juventud, a los investigadores, a los colegas docentes, dentro de este afán que me ha motivado durante prácticamente toda mi vida profesional, que es la carrera académica, que es la investigación económica. A tus órdenes, querido Augusto. No, muchas gracias, doctor. La verdad, para mí es un placer entrevistarlo a usted en esta ocasión. Como nos habíamos conocido en aquella época cuando yo estaba empezando acá mi carrera en la universidad, ¿no? Cuando usted me evaluó para entrar a la materia en la que hoy dicto acá en la universidad. Y bueno, entrando un poquito al tema más allá de esto, ¿no? ¿Cómo usted ve a la economía actual? ¿Cómo ve al modelo económico? ¿Cuál es su visión respecto a lo que estamos viviendo hoy en día? El problema ya empezó hace tiempo, es de ahora, es coyuntural, estructural. ¿Cómo ve usted a la economía? Bueno, creo que la economía boliviana hoy está viviendo una etapa crítica. Ciertamente, podríamos afirmar que no es una etapa halagüeña, es una etapa de resultados negativos, sobre todo en el ámbito macroeconómico y también, por supuesto, en el ámbito meso y microeconómico, ¿no? Tenemos varias variables, varios indicadores macroeconómicos que están pasando por un mal momento. Tenemos las reservas muy disminuidas, el gasto fiscal que está en un 10-12% como porcentaje negativo del PIB, ¿no es cierto? Y ya por varios años, cerca de una decena de años, tenemos también el inicio, yo diría, de una inflación que durante 37 años en nuestro país no se había presentado, ¿no? Desde el año 1987 en nuestro país había habido una estabilidad a nivel de precios, cosa que ahora se está moviendo lamentablemente, y tenemos pues ya inicios de desempleo, mucha inestabilidad social, incertidumbre en el ámbito político, y eso por supuesto nos convierte en una economía muy vulnerable, en una sociedad insatisfecha, con pocas esperanzas de avisorar un futuro mucho más promisorio, y eso es lo que ahora nos rodea, querido Augusto, y realmente eso nos causa preocupación a los profesionales. Vemos que el modelo económico ha tenido una funcionalidad transitoria, que muchas veces puede ser, atribuida al entorno de precios favorables en la economía internacional, pero que ahora ya por autonomía y por funcionamiento propio vemos que la corrupción y, como ya decía, varios indicadores macroeconómicos están de capa caída, y eso es absolutamente preocupante para nosotros. Sí, ¿y usted cómo ve en su diagnóstico que me parece perfecto, cómo ve cuál sería la causa estructural
de todo esto que estamos viviendo hoy? Más allá de que los indicadores sí nos están dando las pautas y las ideas de cómo está la economía, unas RINes bajas, una alta inflación, gasto público excesivo, un endeudamiento del 89% del PIB. Pero ¿cuál sería para usted como un diagnóstico la causa? La causa central a mi criterio, y es a nivel estructural lo que voy a indicar, es la oferta productiva y el aparato productivo de nuestro país. No. ¿Por qué indico esto? Porque si uno hace un análisis de los últimos 50 años de economía boliviana, vemos que la oferta productiva de los 10 sectores económicos de nuestro país prácticamente ha sido una oferta estancada, un crecimiento inercial de la economía boliviana, porque tú sabes, Augusto, que como economista, que cuando hay una revolución productiva, cuando hay un crecimiento, una inflexión positiva del aparato productivo, esto se ve en las tasas de crecimiento de la economía, no solo de la economía, sino también de la productividad, ¿no es cierto?, hacia arriba. Y esto no ha ocurrido. Tenemos que la economía boliviana o la población boliviana ha tenido un crecimiento del 2.6, 2.7, 2.8, al igual prácticamente que la economía boliviana. Entonces, no podemos decir que en Bolivia ha habido mínimamente una revolución productiva, ni un crecimiento hacia arriba. Entonces, la preocupación de los distintos gobiernos en los distintos 50, a lo largo de 50 años, yo diría que ha sido nula. Prácticamente no ha habido una preocupación central. Haciendo un análisis de la oferta productiva de Bolivia, vemos que en los 50 últimos años de economía boliviana, el sector que más ha contribuido al crecimiento de nuestro país ha sido el sector industrial, simplemente por sumar los valores producidos en valores constantes en los últimos 50 años. Y si vemos y analizamos la demanda agregada boliviana, tenemos que ni las exportaciones netas, ni el gasto de gobierno, ni las inversiones han tenido un crecimiento sostenido en 50 años como lo ha tenido el consumo de las familias. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que ha sido la industria boliviana la que ha sostenido este país, ¿no es cierto?, y el consumo de las familias por el otro lado. Y eso no es una afirmación a priori o subjetiva, porque basta sumar los valores generados, digamos, estadísticamente hablando, para darnos cuenta que efectivamente las familias bolivianas, por un lado, han dedicado todo su esfuerzo de consumo, que en los últimos 30 años se ha multiplicado por 8 más o menos, ahora está teniendo un decrecimiento, lamentablemente, sentido de crecimiento, pero estamos viendo que el consumo de las familias, de la producción industrial boliviana, es la que ha mantenido este país en los últimos 50 años, ¿no? Y esto yo lo digo con conocimiento de causa, porque se ha hecho justamente este análisis cuantitativo y vemos que lamentablemente, digamos, si bien el sector industrial ha sido el que ha mantenido este país, vemos que el 50% aproximadamente de esta producción exportable han sido materias primas. Sí. Por lo tanto, no tenemos una revolución productiva ni mínimamente, y el consejo que daban los consultores externos en nuestro país era que Bolivia se dedicara a producir derivados productivos no tradicionales. Estamos hablando del sector agroindustrial no tradicional, y damos el ejemplo de la soya, por ejemplo, que tiene como 11 productos tradicionales y tiene como 110 productos no tradicionales que podría muy bien enriquecer no solamente el valor agregado que genera nuestra economía, sino darle sostenibilidad. Entonces estamos hablando claramente que lamentablemente el sector productivo no ha tenido la debida preocupación por parte del Estado, porque obviamente es el Estado el que debería incentivar a la producción de nuestro país. Bolivia ha sido un capitalismo de Estado durante muchísimo tiempo, y no ha habido esta revolución productiva por ningún lado. Por un lado, y por otro lado han sido las familias bolivianas las que se han preocupado y ocupado de mantener el consumo de este país y mantener la demanda agregada en buenas condiciones. Entonces estamos ante una economía primaria exportadora que no ha sufrido cambios significativos en los últimos años. Perfecto, muy lindo análisis, doctor. Justamente
Es algo que yo también he estado pensando y he estado analizando estos meses. Bolivia es un país monoproductor desde su inicio, ¿no? Dependemos de ciertas materias primas durante un tiempo, se nos caen los precios, baja la productividad, se nos cae el país, lamentablemente, ¿no? Siempre, a veces cuando uno piensa y ve alrededor de nosotros, casi todo lo que tenemos alrededor no es boliviano, es importado. Y ahí está pues claramente lo que usted dice, de que lamentablemente la productividad es baja, la diversificación es baja, por lo tanto las exportaciones también tienden a ser bajas y solo dependemos de un producto. Algo que me llamaba mucho la atención, que usted también lo ha mencionado, es hablar un poco de la diversificación, pero a nivel de ciertos productos agroindustriales renovables, ¿no? En este caso, como lo decía una teoría, ¿no? La ventaja comparativa probablemente. ¿Por qué no Bolivia desarrolla estas ventajas comparativas que simplemente es decir, hagamos lo que sabemos hacer bien, ¿no? Básicamente. Entonces, en ese ramo, más o menos, una vez dado su diagnóstico, ¿qué usted podría ver como ciertas alternativas para que Bolivia, ya sea de manera coyuntural o estructural, puede de a poco ir recuperándose de este momento, ¿no? Ahí lo podemos dividir entre coyuntural y estructural, que son dos cosas muy distintas. ¿Y cómo podríamos nosotros entonces un poquito salir de este momento? ¿Qué podemos hacer? Está muy bien. Hay dos ejes que yo los he analizado desde el año 2011. Uno es cuáles serían las condiciones para que Bolivia pueda ingresar en lo que se llama la economía del conocimiento, por un lado, y por otro lado, ¿por qué Bolivia no fortalece su economía naranja, su economía creativa? Tenemos una absolutamente rica cultura en Bolivia, podríamos fortalecer el turismo, podríamos fortalecer nuestra producción no tradicional, tú lo has dicho, pero también ingresar ciertamente a lo que hoy denominamos la economía del conocimiento, generando procesos de innovación tecnológica en nuestro sector productivo, porque nuestro sector productivo el año 2011 tenía un 7% de tecnologización. Hoy por hoy vamos a hablar que se haya duplicado, vamos a suponer que en los últimos 20 años se haya duplicado, tenemos alrededor del 20% de tecnologización y eso no nos provee una posibilidad, una perspectiva de crecimiento económico, ni de mucho menos de desarrollo, por un lado. Por otro lado, vemos que todos los países que han crecido, todos los países que han tenido la suerte de despegar económicamente han generado no solamente modelos de triple hélice, que pareciera que son antiguos inclusive, pero el diálogo Estado, sector productivo, universidades y organismos de investigación en Bolivia no ha funcionado, ¿no? Que es esa famosa sinergia de crecimiento, de interlocución institucional, digamos así, para que ciertamente nuestro país pueda generar un conocimiento orgánico en el sentido de ser un crecimiento sostenido, institucional, muy bien llevado a cabo por las distintas instituciones, ya sean del Estado, reparticiones privadas y por supuesto universidades, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros también con la cosa estancada y Bolivia podría denominarse una sociedad estancada. Por otro lado, los procesos de innovación tecnológica en Bolivia lamentablemente han sufrido también un estancamiento porque no solamente se ve esto en la innovación tecnológica, sino también se ve en la innovación creativa de la economía naranja, ¿no es cierto? Nosotros vemos el caso peruano, vemos el caso ecuatoriano, que sí han podido explotar iniciativas muy interesantes. Les comento, yo he tenido la oportunidad de visitar el Perú y también el Ecuador y visitar sus sectores productivos no tradicionales y realmente en el mejor de los sentidos da envidia porque esta gente ha podido canalizar muchas iniciativas que reposan en su ámbito cultural como iniciativas económicas que han generado crecimiento. Y nosotros seguimos con importaciones, seguimos abandonando nuestras posibilidades culturales en el ámbito económico y seguimos teniendo una visión muy tradicional, sí, capitalismo de Estado, pero un Estado que más bien genera déficit a través de mantener empresas estatales no rentables. Eso lo ha hecho Bolivia en el 82, 83, casi entramos en quiebra y hoy estamos haciendo lo mismo. Hace un par de semanas se publicaba cómo en Bolivia se siguen manteniendo, ¿no es cierto?, empresas estatales deficitarias,
a santo de qué, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, para mí, el explotar y el incursionar plenamente a la economía del conocimiento, por un lado, dedicando presupuestos también que sean más altos que el 1% del PIB, ¿no es cierto? Y por un lado, y por otro lado, fomentando nuestra economía naranja, nosotros podríamos tener alguna visión de crecimiento sostenido en el tiempo. Lamentablemente, hay una nula preocupación de los gobiernos de turno para generar este proceso y por lo tanto yo presumo que en los siguientes 100 años vamos a seguir igual si no explotamos nuestras posibilidades, no solo comparativas, sino nuestras posibilidades y nuestras capacidades competitivas, ¿no? Y la capacidad competitiva, tú sabes, Augusto, reposa no solamente en generar economías dedicadas a la producción, sino también economías dedicadas a los servicios, como en este minuto lo está haciendo China, que está haciendo una gran transformación de su economía del ámbito productivo al ámbito de los servicios y asimismo los tigres asiáticos. O sea, nosotros estamos todavía como en una economía del siglo XX muy estancados y sin generar estas posibilidades de crecimiento y desarrollo económico sostenido. En este marco, doctor, usted hablaba justamente ejemplos como la China ahora, también de que el rol del Estado puede que no haya sido el correcto. Desde su perspectiva, y ya hablando un poquito más específicamente, ¿cuál cree usted que ahora o en un futuro adelante debería ser el rol del Estado? ¿Más grande, más pequeño, más impuesto, menos impuestos? ¿Qué políticas fiscales ustedes creen que serían las acertadas hoy en día? Yo creo que el Estado debería incursionar en un apoyo decidido al emprendimiento. Tú sabes, Augusto, que el 90% del empleo en Bolivia y 90% de las iniciativas son emprendimientos familiares, ¿no? Las grandes empresas son pocas, no generan mucho empleo y en Bolivia el empleo es generado por las familias, ¿no es cierto? Y lamentablemente estas familias están en un ámbito en su mayoría informal. Entonces, ¿por qué no el Estado jugar un rol importante? Primero, para formalizar estas familias. El Colegio de Economistas, te comento, hace un par de décadas ya hizo una propuesta muy concreta indicando que el costo de la formalidad en Bolivia era muy alto, alrededor de 1/3 del costo de producción de una empresa, 32% concretamente. ¿Qué pasó? Que las empresas, para ser formales, tienen que pagar un 32% de su costo para ser. Pero las empresas informales también tienen un costo y se estimaba que ese costo de la informalidad era alrededor de un 10 a 12%. Entonces se decía, y era una propuesta del Colegio de Economistas, ¿por qué no llevar el costo de la formalidad a un 20%? Las empresas informales se hubiesen animado a ser formales y las empresas formales, viendo rebajadas el costo de su formalidad de 32 a 20%, podía ser mucho más fácilmente establecerse como formal. Una propuesta económica elegante, muy criteriosa, absolutamente factible, pero que no tuvo eco en el gobierno de por entonces. Estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, primero, para mí, es rebajar el costo, hacer más accesible la formalidad, por un lado. Y por otro lado, el emprendimiento. Bolivia ha ocupado hasta hace poco el segundo lugar en capacidad de emprendimiento femenino, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y esto no solamente ha sido destacado por organismos internacionales, sino también por organismos nacionales, y curiosamente en Bolivia no se fomenta el emprendimiento cuando el emprendimiento es la base del sustento de este país. Entonces, claro, llama la atención que las políticas monetarias sociales, como lo ha visto bien don Juan Antonio Morales, ¿no es cierto?, sean acompañadas de otros procesos, obviamente impulsados por el Estado, para hacer que estas familias emprendedoras tengan la educación necesaria, tengan la formación necesaria para que esas políticas monetarias sociales puedan, en rigor, convertirse en iniciativas sostenibles de emprendimiento y nuestro país despegar, porque nuestro país es fundamental el emprendimiento familiar. Entonces, no tenemos empresas grandes,
algunas empresas medianas, pero nuestro país está llenita de emprendedores masculinos y sobre todo llenita de emprendedores femeninos. La mano de obra femenina tiene una gran capacidad de emprendimiento las mujeres, pero que no tienen acceso a un ecosistema que las pueda cobijar, que las pueda fomentar y que les pueda ayudar a ser competitivas. Entonces, por un lado, el costo de la formalidad creo que ahora se debería rebajar, por un lado, y por otro lado, el Estado debería jugar un rol preponderante, fundamental en el emprendimiento de las familias. Perfecto, me parece un análisis muy interesante, doctor. Entender justamente de cómo los emprendedores pueden ser justamente la base económica de un país y sobre todo en Bolivia, que es una economía tan informal. Nosotros sabemos que datos de informalidad se dice que hasta el 80% de la economía es informal hoy en día en Bolivia, lamentablemente. Hablando del costo, y es verdad, yo también escuchaba este dato justamente, ¿no? De que a veces es que me cuesta hacer mucho ser formal. Lo mismo pasa con el contrabando, claro, ¿no? Claro. O sea, si para pagar tengo que pagar entre gravámenes, impuestos, casi el 40% del valor de mi mercadería y pago por contrabando 15%, prefiero el contrabando. ¿Por qué no bajar todo al 15% y todos somos? Es la misma claro. idea que se aplica, ¿no? Para esto. Pero ¿y usted qué cree? Y una vez soy formal y la carga fiscal, ¿no es un poco complicada en Bolivia la carga fiscal? Claro, justamente la carga fiscal es muy pesada y las recomendaciones a nivel de organismos internacionales es que se amplíe el universo tributario, ¿no es cierto? Es decir, que el peso de la tributación, el peso fiscal, digamos, se distribuye en mayores hombros, no solamente en pocos hombros, porque actualmente, evidentemente, los que trabajamos estamos sopesando en nuestras espaldas toda la carga tributaria de la gente que no trabaja. Hay un ex ministro de Economía de la Argentina, Domingo Felipe Cavallo, que fue ministro de Menem, ¿no es cierto?, que hizo un estudio en la década del 90 publicando un libro que se llamó La Argentina que pudo ser. Y ahí dijo que si el universo tributario, el peso tributario, se distribuye en mayores espaldas, la Argentina hubiese crecido más. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque claro, es decir, el peso tributario no hubiese caído sobre pocas espaldas, sino se hubiese distribuido de una manera mucho más equitativa entre más gente, y más gente hubiese justamente tratado de sobrellevar esto, porque en Bolivia el 98-99% de los ingresos del Estado pertenecen a los impuestos. Ahora, también se decía, lamentablemente, que en Bolivia el gasto fiscal ha sido manejado con la mano derecha, ¿no es cierto? Es decir, que se ha hecho un gasto indiscriminado, y eso lo vemos en el déficit fiscal y en la actual perspectiva de inflación en nuestro país, ¿no? ¿Por qué no ser mucho más mesurado en el gasto fiscal, ampliar el universo tributario, ¿no es cierto?, y incorporar a muchas familias al ámbito formal? Yo estoy absolutamente seguro que de esa manera Bolivia podría tener las bases de un sustento y en el corto a mediano plazo tener perspectivas de crecimiento y de desarrollo económico. ¿Usted qué piensa respecto ha habido muchas ideas de algunas propuestas económicas de bajar impuestos? Por ejemplo, ¿usted cree que es razonable bajar impuestos, obviamente ampliando la base tributaria? La verdad es que la disminución de impuestos no ha gozado en nuestro país, curiosamente, de mucha aceptación. Tú sabes, Augusto, que ya Carlos Mesa, en su gobierno en el año 2001-2002, hizo una propuesta muy concreta de rebajar los impuestos y de colocar impuestos a los hogares de mayores ingresos, hacer una redistribución tributaria, una nueva estratificación de impuestos. No funcionó. Curiosamente, los primeros en oponerse en inicios de la década del siglo XXI fueron los de la COP, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención. Claro, para mí por entonces la propuesta de Carlos Mesa fue muy desigual, es decir, los que ganaban más tenían que pagar muy alto, los que ganaban medios y los que ganaban poco muy bajo. Probablemente la desproporción de esta carga impositiva generó el rechazo de mucha gente, que se podría analizar en un segundo momento, pero en un primer momento, a mi criterio, habría que ampliar el universo impositivo, y eso es importante y vital en nuestro país. Sí, ¿no? Y una disciplina fiscal, como claro, usted lo decía. Disciplina fiscal, por supuesto. Eso es importante. En varios seminarios se hablaba de que en Bolivia, si había un acuerdo sobre las variables de la demanda agregada, saldríamos adelante.
¿no es cierto? Es decir, un acuerdo nacional sobre las exportaciones netas, sobre las inversiones, su canalización y su destino, sobre el gasto fiscal y sobre el consumo de las familias, nosotros como país saldríamos adelante poniéndonos de acuerdo en 4 variables, ¿no es cierto? Pero bueno, sigue siendo una hipótesis porque al final no ha funcionado. Esta fue una propuesta de más o menos el año 2005-2006, que se canalizó a través de la Federación de Empresarios Privados, pero que no tuvo mayor repercusión, no tuvo mayor eco en nuestro país, ¿no? Ahora, un poquito ya hemos visto la parte estructural, que me parece muy interesante su perspectiva. Me voy a ir un poco a la parte coyuntural, si le parece bien. Le voy a hacer la pregunta de rigor. Usted en este momento, si pudiese aplicar medidas de salvataje económico, ya sea para refinanciar balanzas de pagos, que es uno de nuestros problemas fundamentales, ¿no? Por lo que nos da justamente que las RIN estén tan bajas. ¿Cuáles serían sus medidas fundamentales si hoy podría usted aplicarlas? Bueno, hay varias medidas, ¿no? La primera medida que personalmente yo adoptaría sería el cierre de las empresas estatales deficitarias. Sí. Ciertamente es una filtración de dinero, de divisas, etcétera. Es verdad, se generaría coyunturalmente una situación de desempleo. Pero estamos hablando de una solución que ya se ha presentado el año 83-84 y que finalmente tuvo un resultado de detener la inflación con alto desempleo, ¿no es cierto? Pero para mí ese gasto fiscal inútil que representan las entidades y las empresas estatales deficitarias, para mí sería lo básico y lo primero. Segundo, para mí sería el incentivo de las exportaciones, aplicando de la mejor manera la ley de inversiones aprobada el año 2014. Creo que esa ley de inversiones merece una reformulación porque no ha funcionado. Estamos viendo que no ha funcionado y las inversiones en Bolivia desde el año 2014, en vez de ir creciendo y de dirigirse a sectores estratégicos, han ido disminuyendo, por un lado, y por otro lado, obviamente sin tener la protección de una ley de inversiones y de resguardo de sus divisas, los exportadores han ido canalizando sus recursos hacia otros sistemas bancarios, cosa que es verdad, pero no es que no tengan razón, simplemente que sienten la desprotección del Estado estos inversores y estos exportadores privados. Entonces, esa sería una segunda medida coyuntural para paliar un poco la situación de crisis que estamos viviendo ahora. Una tercera situación, yo funcionalizaría ya no más los acuerdos entre universidades, Estado y sector productivo, porque hay en los principios, en los estatutos, si leemos, los estatutos de todas las empresas estatales, de todos del sector productivo, de la Federación de Empresarios, de las universidades, muestran una apertura total a que hayan alianzas estratégicas, convenios, acuerdos, que hoy por la sobreideologización de nuestro Estado no funcionan y no se pueden canalizar. Lo hemos comprobado en el proyecto BLIR, ¿no es cierto?, donde nosotros queríamos establecer relaciones con el Estado, con la gobernación, el municipio, pero claro, las condiciones que nos exigían a nosotros como universidad el hecho de firmar un acuerdo eran condiciones absolutamente desventajosas. En los hechos no está funcionando este acuerdo que sí debería funcionar a nivel de las instituciones. Cuarto eje, enfrentar la corrupción. Sí. La corrupción es un hecho estructural y es un hecho coyuntural a mi criterio, porque la corrupción se lo ha comido prácticamente, se ha comido a todos los gobiernos populistas de América Latina. Sí. Y yo he leído casos en la Argentina, casos en el Ecuador, casos en Colombia, prácticamente en Paraguay, en el Perú, y todos sabemos que en nuestra sociedad, lamentablemente, el nivel de corrupción es muy fuerte. Ahora, para nosotros no idealizar lo que ocurre en el norte, no sé si has podido, en un amplio sentido de conversación, Augusto, esta película que se llama Trabajo Clasificado, por lo que ocurre en la economía norteamericana. El nivel de corrupción en Norteamérica y en Europa es alto, es alto también, ¿no es cierto? Entonces, para mí, frenar, enfrentar, afrontar, disminuir, detener la corrupción es básico.
es básico, porque hoy vemos que lamentablemente desde estamentos jóvenes de población, lamentablemente ocupan cargos públicos y al día siguiente estamos viendo que están incurriendo en actos de corrupción. Entonces, son los 4 elementos que a mi criterio deberían tomarse medida. Y cuando vemos que se debe afrontar y enfrentar la corrupción, vemos que hay muchos casos pendientes en nuestro país que deberían merecer, digamos, una sanción legal, una sanción jurídica, y eso que está pendiente hace no sé cuántos años de mucha gente, muchos políticos que están en capilla, pero lo están ad eternum, ¿no? O sea, no sabemos hasta cuándo. Yo creo que, gracias, una linda receta, por así decirlo, ¿no? Simple y simplificada, ¿no? 4 puntos muy importantes para tener en cuenta hoy en día para salir de esta crisis coyuntural y también a futuro. Creo que esta parte que usted me decía, corrupción, yo también he sido, creo, como economista, una cuestión de que Bolivia es el 133 en corrupción de 180 países del índice del Banco Mundial. Totalmente. Es impresionante. Sí. Chile es el 18. Ahí está la diferencia. ¿Y Chile cómo está? Sí, ¿no? Y Chile atrae tanta inversión extranjera directa. Por ejemplo, la inversión extranjera directa no viene también por la corrupción, usted entenderá. Entonces son varios factores y por eso creo que esa receta es muy importante para entender un poquito desde un punto de vista simple cuáles serían más o menos las salidas. ¿Qué haría con la subvención? Bueno, las subvenciones entiendo que hay que quitarlas de manera muy progresiva, al igual que el dólar. El dólar de cambio fijo desde el año 2011 nos está perjudicando macroeconómicamente, como idea no tenemos. Todos hemos conocido, tú lo has debido conocer, al profesor Eduardo Michel, ha sido él también mi profesor, y él tenía un escrito muy interesante sobre el cambio fijo. Yo le pedí permiso a Eduardo para poder publicar su escrito en mi libro y él me dio, y lo tengo por escrito, esta autorización. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio fijo, o sea, la sobrevaloración del peso, en este caso boliviano, del boliviano, es muy, muy perniciosa para nuestra economía, ¿no es cierto? Le ha ocurrido a Argentina cuando estaba en la paridad cambiaria 1 a 1, no podían exportar, el costo de vida interna era absolutamente caro, gente que venía de afuera estaban muy bien porque veían que los propios argentinos vivían muy mal, y eso está ocurriendo en Bolivia. La sobrevaloración de nuestro peso, de nuestra moneda, está causando unos efectos macroeconómicos que quizás todavía no se los están dimensionando. Yo creo que debería volver el bolsín, ¿no? Y lo propio considero con las subvenciones. Creo que las subvenciones se deberían ir quitando poco a poco, no de golpe. Obviamente hay gente que opina que un shock debería ser lo mejor, pero con un shock nosotros como país no estamos preparados, por un lado, y nuestra economía es muy vulnerable. Un shock nos mandaría a la lona, hablando en términos técnicos, ¿no? Y creo que la sociedad se resistiría, no es lo mejor. Pero obviamente tenemos que caminar en esa dirección. Yo creo que las subvenciones, no solamente ya sea de los carburantes, sino también de otros sectores, tendrían que ser quitados, porque si no, como ha ocurrido en la década de los 80, irían matando nuestro aparato productivo y nuestra capacidad de ser soberanos y algún día, Dios quiera, autónomos relativos, ¿no? Y para soltar el tipo de cambio, usted ha visto que hay algunas propuestas de flexibilizarlo completamente, que ahorita se subiría al 12, 13, quién sabe, uno. Sí. ¿Usted cree que es interesante o importante crear unas nuevas bandas? O porque ahorita estamos por un tipo de cambio justamente por bandas, ¿no? O fluctuante entre bandas, 6.87, 6.97, ficticiamente. ¿Crearíamos unas nuevas, digamos, del 10 al 11? ¿O qué hacemos? ¿Cómo vamos soltando eso? Tratando de que estas nuevas bandas se acerquen al paralelo, como lo está haciendo un poco, creo, la Argentina en este caso. ¿O cómo lo manejaríamos eso? Yo creo que esta modalidad de crawling peg, que es lo que se llama el manejar por el bolsín, tendría que tener 2 características. La primera es que debería dejarse guiar por la oferta y la demanda de divisas, necesariamente, porque si no hacemos eso, estamos mintiéndole al mercado y el mercado tarde o temprano nos va a juzgar, por un lado. Pero por otro lado también debería haber un apoyo gubernamental
para que no solamente esta interactuación entre la demanda y la oferta de divisas sea la que rija en el nuevo cambio, digamos, el nuevo tipo de cambio, sino que vayamos progresivamente. Yo insisto un poco en que esta modalidad de crawling peg debe ser progresiva, muy lentamente, como lo ha sido el año 86-87, donde ha habido una suerte de estabilización en nuestro país muy beneficiosa a mi criterio, y ha sido esa forma de estabilización, una interactuación entre la oferta y la demanda de divisas y una participación del Estado a través del bolsín, a veces con unas inyecciones o filtraciones de divisas que nos ayuden a mantener una expectativa, digamos, una expectativa creíble y una expectativa esperada, porque nuestra sociedad no está preparada para cambios bruscos a ningún nivel, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Y sí, le entiendo justamente esta cuestión de las subvenciones y el tipo de cambio nos van a generar problemas, y sacarlos o mantenerlos va a ser un problema hasta insostenible mantenerlo, ¿no? Realmente ya es insostenible la subvención, también todos lo vemos así, nos está generando los problemas que actualmente tenemos, ¿no? Y bueno, ahora yendo un poquito a una cuestión más dirigida hacia los estudiantes, estimado doctor, ¿qué usted les recomendaría a los estudiantes que están ahí de la Católica, de la comunidad universitaria, desde su punto de vista, que a usted que usted con su experiencia han sido cuestiones que usted ha aprendido, y qué les recomendaría a nuestra comunidad joven, ¿no?, hoy en día, para mejorar, ayudar y cambiar este país, ¿no? Gracias por la pregunta, Augusto. Mi recomendación sería, y me dirijo a los estudiantes, fundamentalmente de ciencias económicas, no solo de la Universidad Católica, como lo decía, sino de nuestro medio, y es que han escogido carreras muy hermosas, han escogido carreras que implican mucha responsabilidad, mucho manejo ético, y están asumiendo en sus espaldas, jóvenes, ahora una gran responsabilidad. Y ustedes tienen que estar seguros, queridos jóvenes, que no solamente están manejando y gestionando números, están gestionando situaciones sociales, están gestionando personas, poblaciones vulnerables, y creo que en esa dimensión la formación de ustedes tiene que ser integral, no solamente a un nivel, digamos, económico, financiero, de mercadotecnia, etcétera, etcétera, de planificación, proyectos, sino fundamentalmente a nivel de una visión social completa, integral, y que nuestro país merece su apoyo, merece su contribución profesional, siempre con mucha ética, con mucha altura, con mucha integridad, mucho conocimiento, ¿no es cierto? Es una linda responsabilidad, les toque fungir en el ámbito de la docencia, de la investigación, de ser ejecutivos, de ser emprendedores, de ser funcionarios, etcétera, etcétera. Creo que nuestras carreras son muy lindas, queridos jóvenes, y en ustedes está reposando toda esta visión. Ustedes están viendo que ya las generaciones antiguas nos hemos movido en la medida de lo posible, en la mejor forma que hemos podido, y ustedes tienen que continuar y mejorar esa posibilidad. Solo así se construye un nuevo país, solo así se va a construir una nueva economía, unas nuevas finanzas, una nueva visión empresarial y un nuevo país, definitivamente. Gracias, muy lindas palabras, doctor. ¿Algún consejo que les dé de su experiencia? Bueno, el consejo es que les doy que ya desde su temprana edad vayan formándose de una manera absolutamente responsable, porque un día, reitero, van a ser dirigentes, van a estar a cargo de empresas, van a estar a cargo probablemente de cargos públicos importantes, y esa carrera empieza hoy, aquí y ahora. Perfecto, doctor. ¿Y algún libro, no sea uno o varios, que usted tenga en la mente que podría inspirarlos, motivarlos en el ámbito económico, empresarial, acá en nuestra comunidad universitaria, que usted les recomendaría? Sí, bueno, un libro, bueno, hay varios libros, es difícil apostar por uno, pero hay un libro que en lo personal a mí me ha impactado. Yo me considero una persona antes de leer ese libro y otra después de leer ese libro. Es el libro de Mark Blau, que se llama La metodología de la economía, o cómo explican los economistas, que es un libro realmente dorado, por un lado, y por otro lado también vayan leyendo obras nuestras de los economistas nacionales. Hay varias obras, ustedes vayan rescatando una visión de investigación, siempre una visión crítica,
nunca de asumir simplemente lo que ocurre afuera, sino también un rescate de nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia, y es lo que les va a conducir a una revivificación de sus valores, de sus principios, y volcar todo eso hacia lo nuestro, hacia nosotros, hacia nuestra economía, hacia nuestro país. Perfecto, doctor. Realmente muy agradecido por sus palabras, un lindo análisis, una linda charla. La verdad, yo siempre aprendiendo de todos los que vienen acá, y en esta ocasión con usted, realmente un privilegio para mí. Desde el tiempo que nos conocimos hasta ahora, pues creo que siempre hemos tratado de entendernos en el ámbito académico y económico. Pues agradecido, muchas gracias a la comunidad universitaria por esta prestigiosa y hermosa charla que tenemos con el doctor. Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo, querido Augusto, para cuando dispongas al orden. Te agradezco. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.